envían saludo. Ellos también están reunidos ahora en el nombre del Señor Jesús y allí en Santo Tomé. Reciban un cariñoso saludo de parte de nuestra iglesia. Abramos la Biblia en esta noche en el libro de Génesis, capítulo 15. Capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Desmaceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Y lo llevó afuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar la tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y también un palomino. Y tomó luego todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. La primera vez que Juanjo nos invitó a mi familia a compartir la palabra de Dios, me acuerdo que me dijo: si es posible, traiga un mensaje de aliento, un mensaje que infunda ánimo. Y saben, hay 2 cosas que a mí me influyen mucho ánimo, que me dan ganas de seguir adelante, de predicar el Evangelio todos los días. Y una de ellas es el rapto, el traslado de la iglesia. Cuando Cristo venga de manera invisible y traslade a su iglesia a los cielos, para luego participar en el tribunal de Cristo. Pero el segundo tema que me infunde también mucho aliento, y creo que lo necesitamos mucho en este tiempo, son las promesas de Dios. Y Dios ha dejado grandes y preciosas promesas. Y aquí tenemos en la lectura a Abraham, un hombre sin hijo, con esposa, con un sobrino llamado Lot, con un padre que era bastante idólatra, pero Dios lo llama a Abraham y le hace las más preciosas promesas que se le puede hacer a una persona. Y saben ustedes, las promesas de Dios, como hemos cantado en una de las canciones, cumplen 3 propósitos. En primer lugar, alejar el temor de nuestras vidas. En segundo lugar, acrecentar la fe.
Y en tercer lugar, revelarnos el futuro. En primer lugar, las promesas de Dios son para alejar el temor de nuestras vidas. Fíjese lo que dice el verso 1 de Génesis 15 que hemos leído. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, no temas. Dicen los teólogos que hay 365 promesas que incluyen la palabra no temas. ¿Se acuerda de alguna? ¿De alguna promesa de Dios que incluya la palabra no temas? Por ejemplo, Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también Isaías, si alguien puede leer Isaías 41:13, y voy a pedir a otro hermano que lea Isaías 43. Fíjense en el libro de Isaías, nomás cuántas promesas tenemos que incluyen la palabra no temas. Isaías 41:13 y otro hermano que lea Isaías 43, versos 4 y 5, por favor. Preciosas promesas de Dios para tu vida. Muy bien. Hasta ahí nomás. Amén. No temas. Yo soy Jehová tu Dios. Isaías 43, versos 4 y 5. ¿Lo tiene algún hermano? 4 y 5 dice, no temas, porque a mis ojos fuiste honorable, fuiste de gran estima y yo te amé. Es decir, Dios ama por la dignidad del objeto amado, no por la satisfacción que obtiene de aquello a lo cual ama. Él ama por lo redimible que hay en nosotros. Nos ama de esa manera. Muy diferente la manera de amar de los hombres. Amamos por la satisfacción de aquello a lo cual amamos, por lo que podemos sacar. Dios nos ama por lo redimible, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Y lo que sigue interesa, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. Las promesas de Dios son, en primer lugar, entonces, para alejar el temor. ¿De qué manera práctica puede ayudarnos la palabra de Dios a alejar el temor de nuestras vidas? Hay por lo menos 4 pasos que debemos dar. Y son sencillos. En primer lugar, debo identificar el temor. Primer paso, identificar el temor. ¿A qué le tengo miedo? ¿A la muerte? ¿Al coronavirus? ¿A qué le tengo miedo? Particularmente soy pintor y tengo miedo muchas veces cuando voy a empezar un trabajo nuevo y no conozco a mi cliente. Entonces me da miedo. Y muchas veces he ido en oración y ayuno para que todo salga bien. Porque dicen los que saben que la primera impresión es lo que cuenta. Entonces, siento mucho miedo. Primer paso, entonces, identificar el temor. ¿A qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a la pandemia? ¿Le tengo miedo al coronavirus? ¿A qué le tengo miedo? Primero, identifico el temor. Segundo, busco una promesa para ese temor. ¿Sí?
Por ejemplo, tengo miedo a la muerte. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Al coronavirus? Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. No temerás al terror nocturno, ni a pestilencia que en medio del día destruya. Busco una promesa. Verifico en tercer lugar si esa promesa es válida para mí hoy. Quiero decirle que muchas de las promesas que figuran en el Antiguo Testamento son para el pueblo de Israel. Pero muchos se equivocan. Aplican esas promesas que han sido sola y exclusivamente para el pueblo de Israel a nuestras vidas y no dan resultado porque han sido solo para el pueblo de Israel. Entonces, identifico el temor, busco una promesa de Dios, me aseguro de que esa promesa es válida para mí hoy. Y en cuarto lugar, por un acto de mi voluntad, me decido a vivir de acuerdo a esa promesa. Y crezco. O me quedo asustado en un rincón sin crecer espiritualmente. Porque la vida cristiana es por fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Se van a acordar de los 4 pasos? Ya podríamos irnos a nuestro hogar, ¿verdad? Que ya tenemos tarea. Identifico el temor, busco una promesa, me aseguro que esa promesa sea válida para mí hoy y, en cuarto lugar, por un acto de mi voluntad. Dios nunca va a hacer nada que me toque hacer a mí. Por un acto de mi voluntad me decido a vivir de acuerdo a esa promesa. Y crezco. Quiero decir 2 cosas respecto de la fe. En un minuto lo voy a decir. ¿Por qué? Porque el segundo punto nos lleva a esas 2 cositas que quiero compartirles. En primer lugar, entonces, las promesas de Dios son para alejar el temor de nuestra vida. Y en segundo lugar, para acrecentar nuestra fe. Nuestra fe. Dice Génesis que lo sacó afuera a Abraham y le dijo: mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Las promesas de Dios son para acrecentar nuestra fe. Ahora, tenemos la palabra de Dios que nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Voy a pedir que algún hermano busque Romanos 4:18 y otro hermano que pueda buscar Hebreos 11:18. ¿Cuánto tiempo tengo, Juanjo? Bueno, ¿alguien encontró Romanos 4:18? Va a hablar de la fe de Abraham. Sí, hermano, escuchamos. Gracias, hermanos. Gracias. Complete el versículo. Exacto. Gracias, hermano. Dios le promete un hijo y Abraham creyó esperanza contra esperanza.
no considerando él su cuerpo que ya era viejo. Tenía 75 años Abraham cuando Dios le hace esta promesa. Y Sara era estéril. Entonces, pero él tuvo fe, creyó, se afirmó, aceptó la palabra de Dios, aceptó esa promesa, la hizo carne en su vida y creyó esperanza contra esperanza. Es como aquel que va en una moto y se le termina la nafta y tiene que llegar a cumplir su ministerio. Y se le está acabando la nafta. Y ya la aguja está en reserva. Entonces para la moto. Y se va caminando. No. Con la mente ora. Y le dice, Padre, voy a servirte. El problema es este. Pero voy a seguir adelante. Y no para la moto. Y avanza. Y cruza los autos. Y cruza las otras motos. Como si tuviera el tanque lleno. Eso es esperanza contra esperanza. Dios no falla. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Esperanza contra esperanza. Pero él dijo, Señor, estos son los problemas. Él no dudó, pero tampoco dio un salto al vacío. La fe no es un salto al vacío. La fe es aferrarse a las promesas de Dios. Muchas veces nos encontramos con hermanos que dicen, bueno, me voy de misionero a Brasil. ¿Y cómo vas a hacer para sobrevivir? Y no sé, Dios proveerá. Eso es una fe vana que da un salto al vacío. Pero Abraham dijo, Señor, este es el problema. Pero más allá del problema, voy a creer, voy a avanzar. ¿Y sabe qué tanto avanzó? Que cuando Dios le dio el hijo a Abraham, Isaac, luego pide que se lo sacrifique. Y él sube al monte Moriah con su hijo para sacrificarlo. Porque tenía fe de que aún de las cenizas, como vamos a leer ahora en Romanos, podía levantar de los muertos a su hijo. Por favor, Hebreos 11, 18, el hermano que lo tenga. La fe de Abraham, que puede ser tuya, mi querido hermano, y mía. Ahí está. Le pide el hijo, quiero que lo des en holocausto. Muy temprano, Abraham toma la leña, toma el burrito, toma a su hijo y parte para ofrecerlo en el monte Moriah. Eso es obediencia inmediata. ¿Por qué Abraham lo lleva? ¿Por qué él lo va a ofrecer y solamente Dios pudo detener su mano y decirle, no le hagas daño al muchacho? Porque él estaba seguro que aún de la ceniza iba a levantar a su hijo. Y de ahí le iba a dar descendencia. Porque somos del polvo. Y Dios se acuerda de que somos polvo y al polvo volvemos. Abraham lo sabía. El soberano Dios iba a devolverle a su hijo porque, aparte de soberano, Dios es fiel y le había prometido una descendencia. Hermanos, nuestra fe para acrecentarse debe estar basada en las Escrituras, en las promesas de Dios. En la Universidad de Massachusetts se hizo un experimento con un zapallo. Y no sé si alguna vez usted sembró zapallo. A mi señora una vez se le ocurrió tirar como 5 o 6 semillas de zapallo en el patio. Y enseguida la guía empezó a correr, ¿verdad?
y debajo de una hoja un zapallo, y debajo de otra hoja otro zapallo. El mismo experimento se hizo en la Universidad de Massachusetts y se dieron cuenta que el crecimiento era terrible. ¿Cómo crecían? Y yo creo que hasta hoy los zapallos, una vez que empiezan a crecer, pero hicieron un experimento, le cortaron las guías, separaron al zapallo de las guías. ¿Y qué pasó? Se secó. Nuestra vida, nuestra fe, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Esperanza contra esperanza. No importa lo que diga el mundo. Creo en su palabra. Ahora, ¿cómo logró esta fe Abraham? Bueno, por esperar 25 años. 75 años tenía cuando Dios le promete, a los 100 años tiene a Isaac. Ahora, imagínense, aquí están las dos cosas que quería compartirles. Hay un problema con respecto a la fe. Debo decir que si la fe se aparta de la palabra de Dios, si la cortamos del Señor Jesucristo, si la cortamos de vivir a Cristo nuestra vida va a ser un fracaso. Él tiene que ser nuestra guía, Jesús. Ahora, hermanos, dos cosas. Dios dice muchas veces que algo va a pasar con tu vida, que algo quiere hacer con mi vida. El problema es que no me dice cuándo, o dónde, o de qué manera. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Imagínense si Dios le dice a una chica, bueno, te voy a dar un novio. Acá veo algunas jovencitas. Te lo voy a dar dentro de 25 años. ¿Qué te parece? Bueno, a Abraham le dijo, te daré un hijo, pero no le dijo cuándo. Mire si le decía, dentro de 25 años, podían pasar dos cosas. Que Abraham dijera, no, ¿qué 25 años? Yo lo quiero ahora, ¿verdad? Y si no, lo que hubiese pasado, me darás un hijo, dentro de 25 años. Pongo mi fe a dormir, hago la mía, y dentro de 25 años nos vemos. No hizo así. Ese es el problema. Ahora, dos problemas, pero también dos reflexiones. Ustedes saben que somos ansiosos y había un muchacho que se llamaba Johnny, quería que su hermano se entregara al Señor, se salvara de ir a los tormentos del infierno. Entonces escuchó que venía un gran predicador a la ciudad y se rompió todo, pero llevó ese predicador a su casa y se lo presentó al hermano y lo dejó solo con su hermano y ellos se fueron a orar así a otra habitación. Y cuando este predicador terminó, sale al rato, le dice, sale Johnny y le dice, predicador, se salvó mi hermano. Y el predicador le dice, mira, tu hermano ni siquiera sabe que está perdido. Y así somos muchas veces. Queremos algo y lo queremos ya. Abraham creyó esperanza contra esperanza y logró tener el título del padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque supo esperar. ¿Por qué Dios no le dijo cuándo? Porque así lograba que Abraham todos los días fuera a su presencia y le preguntara, Señor, ¿cuándo? Antes de que me casara con Mirta Aide, mi esposa, desde los 8 años comencé a ir a la iglesia de calle Corrientes, que antes estaba en la calle Juan de Garay,
Y recuerdo que cuando llegué a la adolescencia, como toda adolescencia, escuché una predicación sobre el noviazgo y que había que orar, primero sin rostro, y si había un rostro había que orar para que Dios haga su voluntad, y que había que preguntarle al Señor, Señor, ¿será esta, será esta? Así que yo pasé más o menos unos 40 años preguntándole, Señor, ¿será ella? ¿Será ella? Iba a una conferencia, imagínense, 17 años, una cabellera muy linda, no siempre fui pelado, se acercaban los jóvenes y las jóvenes, y yo había aprendido de chiquitito que había que preguntarle al Señor, Señor, ¿será ella? ¿Será ella? Y bueno, después de tantos años, Dios me mostró que mi esposa, Mirta, era la voluntad especial de Dios para mi vida. Y creo que si hubiese elegido yo me hubiese equivocado. Así que las chicas, esperen, oren al Señor por el compañero, pero esperen, esperar es la regla, no la excepción. Siempre hay que esperar, siempre. Nuestro pastor de aquella época que nos casó, Daniel Altare, nos decía, Aníbal, el buen puchero se cocina a fuego lento. Así que ve despacio. Nunca dejamos de servir al Señor, nunca dejamos de viajar cuando pudimos. Hemos conocido con mi señora, por ejemplo, a Billy Graham, cuando vino a la cancha de River. No sé si te acordás, Juanjo. Viajamos. Se rompió el colectivo. Bueno, con oraciones, a fuerza de oraciones, y un hermano, Carlitos Escalici, que era mecánico, recuerdo que ató no sé qué pieza con un alambre y a fuerza de fe llegamos hasta Núñez. Bueno, allí estuvimos. Hemos vivido momentos maravillosos de novio y de casados también. Momentos de escasez. Ahora momentos de encierro, momentos en que solamente salimos a trabajar. ¿Y sabe qué? Llevamos 29 años así. Porque esperar es la regla. Hay que esperar, no hay que apurarse. Abraham supo esperar y adquirió una fe auténtica, genuina. Termino, porque las promesas de Dios son para revelarnos el futuro. Ahí en el verso 12 del capítulo 15 dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí cayó sobre él el temor de una grande oscuridad. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que a tu descendencia, y que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí. Mire lo que le estaba revelando. Será esclava allí 400 años. Le reveló el futuro. En mi humilde opinión, hay un futuro inmediato. Dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos. ¿Sabés lo que te va a pasar dentro de 10 minutos? No. Estamos viviendo el presente. Pero hay una promesa, dicha por Jesucristo en el capítulo 28 de Mateo. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar esta semana. ¿Habrá nuevas restricciones? ¿Habrá más afloje? Solo sé que Jesús dijo,
he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay un futuro glorioso. Juan dijo, he aquí, yo Juan vi descender del cielo de Dios a la santa ciudad de Jerusalén. Y Dios será por Dios y ellos serán a él por pueblo y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay un futuro glorioso. Y lo más hermoso no son las calles de oro. Lo más hermoso es que Él va a estar ahí. Jesucristo estará. Le vamos a ver. Vamos a ver sus heridas. Vamos a ver las cicatrices en sus manos, en su costado o en sus pies. Besaremos sus pies y adoraremos. No son las calles de oro. No es la vida eterna llena de gozo. Es Él. Verle a Él. Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo. Que te conozcan a ti, Padre del cielo, y a tu Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron. Las promesas de Dios son para alejar el temor. Identifica tu temor. Busca una promesa. Verifica que sea válida para la iglesia hoy. Y por un acto de tu voluntad, decide vivir conforme a esa promesa. No importa lo que diga la mayoría. Vive conforme a la promesa de Dios, que son en su palabra sí y amén. Podría estar toda la noche para demostrarle que la mayoría no siempre tuvo la razón. Hacemos lo que hace la mayoría, ¿verdad? Las jovencitas en la escuela, bueno, qué difícil es que nos vean como el patito feo, como la que siempre dice que no, la que no tiene novio, la que todavía... No importa. No importa. La mayoría no siempre tuvo la razón, casi nunca. ¿Quién tuvo razón? ¿Noé o el mundo que decía que no iba a llover y Noé que decía que iba a llover? ¿Quién tuvo razón? La gente que gritaba, bájate de la cruz y creeremos en ti. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. La mayoría gritaba eso, bájate y vamos a creer. ¿Hizo caso? No. ¿Quién tuvo la razón? ¿Quién nos trajo un reino espiritual? ¿Quién nos trajo la vida espiritual? ¿Quién nos trajo la posibilidad de escapar del pecado, de la esclavitud del pecado, del temor del pecado y de las consecuencias del pecado? Jesús, por su muerte en la cruz. ¿Quién tenía razón? ¿La mayoría? La mayoría no siempre tiene la razón. Tampoco mañana vamos a tirar los barbijos y vamos a salir a andar en bicicleta y vamos a... Porque debemos saber que estamos viviendo un tiempo donde tenemos que tener una palabrita que no es fácil de mencionar, que es discernimiento. Discernimiento. Somos una familia que visita mucho en nuestra iglesia, pero el gobierno ha dicho que más que hacerles un bien a nuestros hermanos, podemos llevarle el virus. Entonces, con todo el dolor del alma, no visitamos más. Pero no dejamos de trabajar, porque hay que llevar el pan a casa. Porque las boletas siguen llegando de
¿verdad? De la municipalidad, del gas, de la luz. Y hay que salir a trabajar. Y hay que ir a estudiar, aunque no me guste. Tengo que ir a estudiar. Pero debo volver a casa enseguida. Y nosotros los padres y madres debemos hacer que nuestra casa sea un cielo para que nuestros hijos siempre tengan ganas de volver. Para que no se sientan mejor en la casa de ningún amigo, de ninguna familia amiga. Que siempre tengan que volver. Que siempre quieran volver. Porque en su casa tienen a papá y a mamá. Que les da amor. Que les da amor. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por el tiempo dispensado. Y será hasta muy pronto. Si el Señor no viene antes, nos volveremos a ver seguramente. Que el Señor les bendiga.